decadencia del Imperio Franco y el inicio de los estados pontificios. La separación del Imperio Bizantino de la Iglesia Católica fue un respiro profundo. No quiere decir que los problemas se solucionaron. Hubo otros cismas y otros grupos interesados en dominar Roma. Las murallas cayeron y se volvieron a levantar. Los papas vivieron tradiciones no solo de parte de los que ya se habían separado, sino también desde adentro. La alianza con los francos fue un apoyo esperanzador para el pueblo de Roma. Las contribuciones a la liturgia fueron menos. La política creció al erigirse la figura del papa como gobernador dentro de los estados pontificios. Antes, era un honor ser papa, pues era una responsabilidad muy grande guiar a un pueblo a la esperanza, y los papas no daban un paso atrás al avecinarse la muerte. Para el siglo VIII, el papa era un puesto que muchos deseaban, pero no para dar la vida por sus ovejas, sino por intereses personales, y por eso muchos cismas se produjeron. Pero a pesar de todo, la iglesia se sostuvo, y gracias a eso, la cabeza sigue viva. San Gregorio II de Roma. La sede solo toma un mes para volver a ocuparse. Considerado el mejor papa del siglo VIII. Su influencia política fue muy notoria, se alió con los lombardos. Se genera la controversia sobre la adoración en las imágenes y el Papa aclara esta cuestión. No es adoración, sino veneración. Los iconoclasti, secta que rechaza y destruye las imágenes, estaban asentados en Italia y fueron expulsados de la Iglesia Católica. Impulsa la misión a Alemania, el levantamiento de las murallas de Roma y la restauración de templos. San Gregorio III de Siria. Celebra 700 años de la Iglesia Católica. Tercer papa en repetir nombre consecutivamente. Último papa no europeo hasta Francisco en el 2013. La sede vacante dura un mes. Mantuvo el rechazo a la iconoclasia. Combatió al emperador León III, aquel que impulsaba la iconoclasia y buscaba la aprobación. En respuesta se apropió de las propiedades de la iglesia de Cilicia, partes de Italia y Calabria. Los lombardos se rebelan y con la ayuda del rey franco Carlos Martel, el papa logra repelerlo. No logra ver la paz entre las iglesias y dejando muchos pendientes, el papa muere y cede su lugar al próximo pontífice. San Zacarías de Calabria, Grecia. La sede solo toma 12 días en volver a ocuparse. Hay registros que dictan que su nombre verdadero era Policronio, lo que lo convertiría en el segundo papa de la historia en cambiarse el nombre. Último papa griego. Logró un periodo de paz con el rey Liutprando de los longobardos. Traduce varios textos teológicos al griego, entre ellos Diálogos del Papa San Gregorio I. Consagra al rey Franco Pepino, siendo la primera investidura de un pontífice a un rey. Firmó 14 cánones para la vida eclesiástica, incluyendo un impedimento en el matrimonio cuando la pareja tenga un parentesco de cuarto grado. Compró esclavos cristianos para evitar que cayeran en manos paganas y les otorgó libertad. Restauró el palacio de Letrán y encuentra la cabeza del mártir San Jorge, la cual trasladó a un templo en su nombre en Velabro. Esteban II de Roma. Hubo un papa Esteban, el cual murió a los 3 días de haber sido elegido. Ni siquiera fue consagrado. Se cuenta que pudo haber sido una apoplejía mientras hacía tareas del hogar. Su récord es tan sorprendente que en los libros ni siquiera figura como el sucesor del Papa San Zacarías. Desde la muerte del Papa Zacarías pasaron 4 días para que el Papa Esteban III entrara al poder. Pero debido a las inconsistencias de la cronología, este Papa es conocido como Esteban II, no III. Entre el Imperio Franco y el Imperio Bizantino hubo una preferencia por parte del Papa. El Imperio Franco apoyaba al pontífice y se estaba volviendo fuerte, mientras que el Imperio Bizantino era inestable en sus ideas y en el apoyo a la Iglesia Católica, por lo que el Papa concentra su influencia al rey Franco Pepino y así hacen frente a las fuerzas lombardas. Se fundan los estados pontificios al hacer retroceder la invasión lombarda y tomar algunos territorios de la península itálica, los cuales serían gobernados por el mismo Papa. Este hecho lo convierte en el primer papa gobernante en teoría. San Pablo I de Roma. Fue hermano de su predecesor. Toma el lugar de su hermano a 3 días de su muerte. Construyó el templo de San Silvestre en Capite, a donde trasladó los restos de muchos mártires. Construyó además un oratorio a María en la Basílica de San Pedro y una iglesia en nombre de todos los apóstoles en la Villa Sacra. Trabajó en la relación con la iglesia griega, mantuvo la relación con los francos y luchó contra el Imperio Bizantino, el territorio de los estados pontificios. Muchos fieles salieron de Constantinopla debido a la extrema ley que condenaba las imágenes y buscaron refugio con el Papa, además de que ayudó a los condenados en las cárceles por deudas, perdonándolos y dejándolos en libertad. Esteban III de Cilicia. La sede queda vacante poco más de 14 meses.
Toto de Nepi, autoproclamado duque, colocó a su hermano laico, Constantino II, en la Santa Sede, mientras que otros lombardos colocaron al monje Felipe. Fue gracias al Primicerius Cristóbal y su hijo Sergio, encargado de la administración de la curia papal, que ninguno de estos fue consagrado, sino que Esteban ocupó el mando después de que el primer antipapa fuera derrocado por el rey Desiderio. El segundo renunció al día siguiente. Lo primero que se acordó fue prohibir la elección de laicos en la sucesión de Pedro. Se recuperaron territorios de los lombardos. En venganza, su rey Desiderio forzó a su hija Desiderata a contraer matrimonio con Carlos, destinado a ser rey de los francos, pero el matrimonio no se llevó a cabo por intervención del Papa, quien recordó la alianza que tenían los reyes francos con la figura del pontífice. Desiderio orquestó la caída de Cristóbal, quien ayudó al Papa en tiempos de crisis. Intentó provocar un cisma contra el patriarca de Agrado en Istria, pero con el apoyo del Papa no se logró. Finalmente, junto al camarlengo Paulo Afiarta, se aprovecharon de la debilidad del Papa en su lecho de muerte. Ejecutaron a Sergio, el hijo de Cristóbal, y a otros clérigos y nobles. A pesar de no ser oficial su canonización, es recordado como un gran líder. Adriano I de Roma. Tras 8 días de la partida de su predecesor, el Papa Adriano I toma el cargo. Su papado fue el más largo conocido por los próximos 1000 años. Celebró el segundo concilio de Nicea en el año 787. Construyó una estatua de oro de la tumba de San Pedro y colocó el enlosado de plata colocado delante del altar de la confesión. Ordenó el encarcelamiento a Pablo Afiarta por todos los crímenes cometidos y observó la caída del reino longobardo. Se firmó la donación de Carlomagno, una carta que confirma la soberanía de la figura del Papa sobre los estados pontificios que se respetó por los próximos 11 siglos. Surge una nueva herejía en el occidente, el adopcionismo, la cual pretende que Jesús, siendo hombre, no puede ser hijo natural de Dios, sino que fue adoptado. El Papa lo enfrenta, expresando su oposición. Su vida significó una victoria para toda la Iglesia católica. San León III de Roma. Toma la sede al día siguiente del fallecimiento de su predecesor, siendo la primera vez que sucede desde que Constantinopla comenzó a inmiscuirse en los asuntos de la Iglesia. Fundó la Escuela Palatina, origen de la Universidad de París. Coronó a Carlomagno como emperador Augusto en la Navidad del año 800, comenzando la tradición de que cada emperador romano debía tener la aprobación del Papa. Unos celosos seguidores del Papa Adriano I lo sometieron para evitar que ejerciera su oficio, esto en el año 799. Aquellas personas le cortaron la lengua y le quitaron los ojos. Se dice que el Papa fue llevado al monasterio de San Erasmo y, haciendo oración, recuperó ambas facultades por obra milagrosa. No logrando su cometido, también le hicieron llegar al rey Carlomagno maliciosos rumores acerca del Papa, pero el rey los juzgó y los envió a Francia para su encarcelamiento. En un principio serían ejecutados, pero el Papa solicitó únicamente su exilio. Esteban IV de Roma. En 10 días se ocupó la Santa Sede para este próximo pontífice, pero su gobierno duró 7 meses. En una visita a Ravenna expuso las sandalias de Jesús para su veneración y trajo a algunos exiliados políticos de los tiempos de su predecesor. Coronó como rey a Ludovico Pío, también conocido como Luis el Piadoso, como cabeza de los francos. San Pascual I de Roma. Tomó el poder al día siguiente de la muerte de su predecesor y le precede una racha de sucesores que no se demoran más de una semana en tomar la sede, logrando la estabilidad anhelada. El rey de los francos le regala los territorios de Córcega y Cerdeña. Los límites entre el Estado y la Iglesia quedaron establecidos, pues el primero jamás intentó apoderarse o intervenir en los asuntos de la Iglesia, como se temía en un principio. Dio refugio a monjes griegos que huían de Constantinopla por las ideas del emperador León V, el armenio. Ocurría la segunda crisis iconoclasti. Apoyó a la Iglesia palestina y de España en su lucha contra los sarracenos. Trasladó muchas reliquias de mártires de las catacumbas al nicho de Santa María de la Navicella. Contrario a muchos papas que fueron enterrados en la Basílica de San Pedro, él fue sepultado en Santa Práxedes, debido a que los romanos no permitieron que su cuerpo yaciera junto con los demás papas. El Estado romano lo acusó de orquestar el asesinato de 2 funcionarios papales que estaban en contra de él, pero el Papa murió antes de resolverse el caso. Eugenio II de Roma. Estableció junto con el rey Ludovico un concordato llamado Constitutio Romana. La intención era frenar el poder de los nobles. Se trataba de 9 artículos en donde se resalta el respeto a la Iglesia católica, a no ser saqueada ni atacada y a la obediencia a la figura del Papa. Además, se resalta que solo podían ser elegidos sucesores de Pedro aquellos a quienes el Papa elija.
dio origen a los seminarios y sentó las bases a lo que pronto sería la curia romana actual. Valentín de Roma. Inauguró un año con 3 papas debido a su corto pontificado, durando 40 días únicamente hasta que murió. Se le reconoce su bondad y nobleza. Gregorio IV de Roma. Celebró 800 años de la Iglesia Católica. Unas discusiones entre los representantes en Roma del Imperio Franco no permitieron que pudiera gobernar sino hasta marzo del año siguiente de su elección. El rey franco Ludovico falleció en el año 840. Fue traicionado por sus hijos, sobre todo Lotario, quien tomó el trono. Parece ser que el rey también fue abandonado por el papa. Esto llevó a la caída del Imperio Franco y el avance de las tropas sarracenas. Estos destruyeron Civitavecchia. El papa puso al duque de Toscana para combatirlos, derrotándolos en varias ocasiones. Impulsó la conversión de Suecia enviando a San Anascario, apóstol del norte. Sergio II de Roma. Hubo un intento de colocar a alguien más en la sede, a un diácono de nombre Juan, pero fue arrestado. No se tomó en cuenta al rey franco para informar de su consagración y esto causó indignación. Se produjo el asedio de los sarracenos y casi logran tomar Roma. Lograron saquear las basílicas de San Pedro y San Pablo, pero no entraron a la ciudad. San León IV de Roma. Su consagración ocurrió sin el consentimiento del emperador. Reparó las murallas de Roma y agregó otras a la colina vaticana a la que se le nombró ciudad leonina. Implantó el uso de la fecha en los documentos oficiales, enfrentó a los sarracenos junto con el apoyo de sus aliados y del rey franco, renovó el templo de San Martín, los Quattro Coronati, el palacio de Letrán, el burgo anglosajón, Subiaco y demás. También construyó la iglesia de Santa María Antigua. En un sínodo en Roma del año 853 se aprobaron varios decretos para mejorar la disciplina eclesiástica y la educación. Se condenó al cardenal de San Marcelo, Atanasio, y al arzobispo de Ravenna, Juan. Por otra parte, en Bretaña se buscaba la independencia ordenando obispos sin aprobación del Papa. Benedicto III de Roma. Los que fueron enviados a notificar al rey de la elección del nuevo Papa fueron influenciados por el excomulgado Atanasio. Hubo quienes se alzaron para colocar en la sede a Atanasio y arrestaron a Benedicto, pero también hubo quienes se mantuvieron fieles y frustraron los planes de los malintencionados. Tiempo después, el Papa permite que este antipapa recibiera la comunión de los laicos. Recibió la visita del rey anglosajón Ethelwulf. Medió la situación entre San Ignacio, patriarca de Constantinopla, y Gregorio, obispo de Siracusa. San Nicolás I de Roma. La iglesia enfrentaba la anarquía y el abuso de poder, y fue este papa quien, dándose cuenta de su misión, comenzó a reivindicar la moral cristiana. Buscó promover la vida religiosa permanente, excomulgó a Juan, arzobispo de Ravenna, quien exigía dinero y encarcelaba a los sacerdotes. Luchó para mantener la certeza del matrimonio. Gunther de Cologne y Thiesgaud de Trier fueron destituidos después de aprobar un matrimonio noble luego de que Luther II de Lorraine abandonara a su legítima esposa, Teutoberga, para casarse con Waldrada. Excomulgó a Focio de Constantinopla, luego de declararse patriarca ilegalmente, y abogó por la restitución de San Ignacio. Se unieron las regiones de Bremen y Hamburgo a la Iglesia Católica y se les nombraron sacerdotes y un arzobispo. San Achar. En Bulgaria, el príncipe Boris envía al Papa 106 preguntas sobre las enseñanzas de la Iglesia y el Papa promulga el Responsa Nicolae ad Consulta Bulgarorum. Adriano II de Roma. Papa conocido por haber rechazado en 2 ocasiones anteriores el cargo. Se celebró el Cuarto Concilio de Constantinopla en el año 869. El Séptimo Concilio Ecuménico reconoció la liturgia en lengua eslava que fue usada por San Metodio cuando fue enviado como arzobispo de Moravia. Coronó a Alfredo, gran rey de Inglaterra, siendo el primer soberano inglés en ser bendecido en Roma. Juan VIII de Roma. Coronó como rey franco a Carlos el Grueso, quien resultó no estar capacitado para gobernar. Ante la amenaza de los sarracenos que ya habían tomado las costas, Fundi y Terracina, el Papa tomó su papel de gobernante y de general. Solicitó ayuda a sus aliados, incluyendo al rey franco. Patrulló él mismo las costas y logró retroceder en una región a los enemigos. Enfrentó también la corrupción de los cargos más importantes de la iglesia, encontrando ladrones, asesinos y adúlteros. Entre ellos estaba Formoso, el obispo de Porto. Ellos escaparon con algunos tesoros de la iglesia y además intentaron enviar a los sarracenos para atacar al Papa, por lo que fueron degradados y excomulgados. Formoso, además siendo cardenal, había coronado como rey de Italia a Arnolfo, quien después fue emperador de Alemania. Marino I de Galese, Roma.
Absolvió a Formoso y le permitió regresar a Roma, liberado de todos los impuestos a la Schola Anglorum por petición del rey Alfredo de Inglaterra. Presionó al emperador de Oriente, Basilio, para evitar un cisma. San Adriano III de Roma. Alivió las carencias del pueblo de Roma, castigó con justicia y severidad a Jorge el Aventino. Intentó entablar relación con el emperador Facio. Había sido invitado a comer junto con el rey de Francia, Carlos el Grueso, pero el papa muere en el viaje cuando pasaba por Módena, lugar donde se veneró como santo. Esteban V de Roma. Fue elegido contra su voluntad, usó su propia riqueza para ayudar a los pobres y reparar los templos. El tesoro pontificio estaba vacío debido a tantos problemas enfrentados, incluido el saqueo de los traidores excomulgados que huyeron junto con Formoso. Consagró a Teubal como obispo de Sangres, después de que Aureliano, arzobispo de Lyon, se opusiera. Recibió a muchos peregrinos ingleses enviados que traían el óbolo de San Pedro. Prohibió la prueba del fuego y del agua en los juicios. Formoso de Ostia, Roma. Ejecución póstuma, según se dictó en el Concilio Cadavérico. Fue el artífice de la conversión de los búlgaros. En Constantinopla había un desorden en el patriarcado. En la iglesia alemana solicitaban cambios en el arzobispado. El emperador Guido de Spoleto amenazaba a Roma y el papa Formoso persuadió a Arnulfo para que tomara Italia. Como Guido murió, su hijo, Lamberto, fue quien se enfrentó a Arnulfo por los dominios de Roma. Bonifacio VI de Roma. Fue papa por 15 días, tenía 90 años. Se dice que murió por enfermedad. Esteban VI de Roma. Celebró el concilio cadavérico en contra de Formoso. El emperador Lamberto, junto con su madre, Agiltrude, se apoderaron de Roma y entonces el papa manda llamar a su predecesor, Formoso, y hace que lo sienten en su trono, con sus vestimentas papales. Un diácono era quien hablaba por él. El difunto Formoso fue acusado de ocupar la sede indignamente y todas sus decisiones fueron anuladas. Lo despojaron de las vestiduras papales, le cortaron los 3 dedos con los que hacía consagraciones y fue arrojado al río Tíber. Obligó a varios ordenados por Formoso a dejar sus oficios y contribuyó muy pocos privilegios a las diócesis. Murió estrangulado en la cárcel luego de ser arrestado por insurrección popular. Romano de Galese, Roma. Recuperó el cuerpo de Formoso y lo volvió a enterrar en la Basílica de San Pedro. Anuló el concilio cadavérico. Se dice que fue depuesto a monje por un grupo de opositores y después murió envenenado. Teodoro II de Roma. Su pontificado duró 20 días del mes de diciembre. Readmitió a los clérigos que habían sido depuestos por el predecesor Esteban VI. Se sospecha que murió envenenado. Juan IX de Tívoli, Italia. Miembro de la Orden de San Benito. Un partido romano había colocado a Sergio, quien después sería el Papa Sergio III, de manera ilegítima. Cuando el Papa Juan IX toma la sede, excomulga y expulsa de la ciudad a Sergio. Prohibió tanto al clero como al laico saquear las tumbas de los obispos y papas. Restableció la supremacía de la Iglesia sobre Roma y todos los territorios. Para evitar conflictos entre partidos romanos se reanudó la aprobación del imperio a las elecciones pontificales. Decretó una serie de pasos para terminar con la violencia cometida en muchas partes. Los obispos alemanes se opusieron a él para evitar su atención a los eslavos de Moravia. Benedicto IV de Roma. Consagró a emperador a Ludovico de Borgoña. Luchó por mantener la integridad de la Santa Sede en tiempos de corrupción y odios. Para los historiadores, este papado pertenece a un oscuro periodo de la historia. León V de Ardea, Italia. No hay fechas exactas de su periodo. Se dice que fue papa durante el mes de agosto y después recibiría un castigo que no merecía. Posteriormente recibió el apodo de Timón de la Santa Iglesia Romana. Emitió una bula eximiendo a Bolonia de pagar impuestos. Admite a Sergio, quien había sido excomulgado por Juan IX. Fue apresado por Cristóbal, cardenal de San Damaso. Fue asesinado quemando su cuerpo y arrojaron sus cenizas al río Tíber. Luego, sin ningún tipo de escrúpulos, se sentó en el trono y se hizo pasar por papa por 4 meses hasta que fue retirado por quien sería el verdadero sucesor de San Pedro. Fue el león al que no permitieron rugir.